Todos los jueves, a partir de las 19 horas y hasta las 21, De Camino a tu lado. Dirigido y presentado por José Manuel y María José. En la sintonía de Candeo FM, 91.8 de la frecuencia modulada. Te esperamos todos los jueves. De Camino a tu lado. Vamos a continuar. Disculpar, pensábamos que nos estabais escuchando. Gracias por los WhatsApp que nos habéis enviado al móvil para comentar que nos escuchaba. No sé si habéis oído, tenemos a Luis Castellanos, que es filósofo e investigador sobre felicidad a nivel mundial. Y lo tenemos aquí y estamos hablando de lo que era el lenguaje positivo. Vale, ahora nos dicen que sí que soy ahora. Debe ir con un poquito de retardo en Facebook, ¿no? Entonces, comentábamos, Luis, que justamente ahora cuando hablamos de felicidad, ¿no? ¿En qué punto nos encontrábamos, ¿no? Porque cuando repasaba el tema de los derechos humanos, ¿no? Cuando se luego el cilindro de Ciro, ¿no? En el año 539 a.C., fue el primer rey que ya habló de los derechos humanos, del derecho natural, ¿no? Ya han pasado 2.500 años y seguimos hablando de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que por mucho que pase, parece que no queremos que cambien, ¿no? Estos derechos, ¿no? Y aquí hay una parte importante en la felicidad, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Desde qué punto lo verías tú? Bueno, es que quizá el ser humano tuvo algo de fortuna. Fue muy afortunado al principio porque supo hacerse grandes preguntas. Lo importante es que ya hace miles de años ya se hizo grandes preguntas. Pero se hizo grandes preguntas quizá porque empezó a descubrir dentro de sí lo que hoy podemos llamar los originales. Esas palabras que han sido inmutables y que han vibrado desde siempre en nosotros casi desde la eternidad, ¿no? Y esas palabras que en un momento dado no existían. Es decir, no, cuando estábamos ahí alrededor del fuego y de repente alguien miraba, no sé si a su compañera, porque no existía el nombre, a su pareja, vamos a decir, y de repente pues, que estaba acariciando a un bebé o lo estaba besando. El sentimiento que tenía, esa emoción que le producía y el sentimiento que empezaba a pensar no tenía palabra. No sabía llamar caricia a caricia, abrazo a abrazo, beso a beso. Tuvo que empezar a inventar el lenguaje. E inventar ese lenguaje quizá le llevó a hacerse pues, esas grandes preguntas que han sido y que permanecen muchas veces inmutables. Si estos originales están en nosotros, ¿cómo podemos hacer que cada día lleguen a más gente y sigan siendo originales? Porque también aparecieron otros originales. Apareció el odio, la envidia, la rabia, la ira, el enfado. Claro, aparecieron juntos. Y a lo largo de la humanidad lo que se ha ido haciendo es cómo se pueden ir separando, y cómo de alguna manera no quiero elegir el mal, sino que quiero elegir el bien. Cómo el ser humano se empieza a preparar para aprender a lo largo de la historia a elegir cada vez más ese original que le produjo esa sensación de amor, de belleza, de arrobo, cada uno de contemplación. Claro, ¿cómo? Cada vez nos podemos acercar más, porque cada vez somos más. Y al ser más, claro, no es tan fácil. La cuestión es que somos ya muchos. Y cada vez que seamos muchos, aunque los originales estén en todos, porque en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo, de estos casi 200 países que somos, y en cualquiera de los cientos de miles de personas que hay, todas las personas, millones, 7.800 millones de personas, todas las personas saben lo que es un beso, un abrazo o una caricia. Pero también saben lo que es el odio, la envidia, la rabia, el miedo. Claro, de repente, ¿cómo puedo hacer que se construya, que cada vez habite más en nosotros una palabra, amor, y aprendamos más a caminar con ella a lo largo de todo el día? Más cantidad de tiempo, más cantidad de atención y más cantidad de espacio, porque el ser humano es tiempo, atención y espacio. Nacemos, crecemos y morimos. Sí, ¿crees, Luis, en una de los cursos que hicimos, que justamente hicimos con María José, nos dimos cuenta de que la gente no sabe expresar emociones. Cuando dijimos si expresa una emoción, la gente, yo creo que el WhatsApp en sí, por decir una aplicación de mensajería, pienso que los emoticons
matan las emociones o matan el lenguaje. Bueno, es una creencia o una parte que veo, ¿no? Que nos expresamos, o la gente se expresa con emoticón, pero no sabes qué palabras contiene ese emoticón, ¿no? ¿Qué palabras habitan en ese emoticón? ¿Cómo las interpreto, no? Claro, porque cada uno puede decidir el emoticono y qué es lo que siente en esa cara sonriente o triste, a lo mejor, no sé, es como no sabemos expresarnos un poquito, claro, ¿no? El lenguaje de la felicidad, ¿ahí cómo estaría en esos emoticons? A veces, yo siempre quiero quitar fuego a muchas cosas, porque yo también tiendo a ser dramas, ¿no? Claro, porque cada uno nace con una genética especial. La mía era un drama, casi griego iba a decir, era una tragedia. Yo cuando salí ya estaba, no sabía qué hacer fuera del mundo, ¿no? Si enfadarme con el mundo y permanecer enfadado, o enfadarme y desenfadarme poco a poco. Y yo creo que es esto segundo. Ya que tengo muchos años todavía sigo a veces irritado, irritable con la gente, porque bueno, no nos damos cuenta de lo que es valioso y por qué no cogemos lo valioso y seguimos avanzando con ello, ¿no? Entonces, claro, los emoticonos son formas de ayudarnos a veces a simplificar nuestros propios miedos, que las palabras dan miedo escribirlas, no es fácil. ¿Se me escucha ahora? Me estáis viendo porque a veces se me pisera todo y se me para y os congelo, como las palabras. Hay palabras que las tenemos congeladas. Entonces, bueno, yo creo que lo que ocurre en este camino es un camino de incertidumbre, de miedo, también de alegría y de certezas. Lo único es que somos capaces de poner cada vez más certezas, más certidumbre en aquellas cosas, y que hay unas palabras que son brújula o son palabras magnéticas porque las sentimos todos, y es lo que nos ha hecho sobrevivir más a la humanidad que otras. Es decir, es verdad que el odio están ahí, pero el amor es el que nos ha hecho sobrevivir más. La esperanza nos ha hecho sobrevivir más que la desesperanza. Por lo tanto, claro, hay palabras que si las acogemos y realmente las abrimos, las habitamos por dentro y somos capaces de caminar con ellas, pues vamos generando cada vez más, digamos, un mundo más habitable y un mundo mejor. Pasa que es que somos muchos. Y entonces ahí ocurren las injusticias, ¿no? Y ahí ocurren otros caminos que quizá ahora, con lo que está ocurriendo, pues nos empecemos a dar cuenta que necesitamos abrir nuestra mirada más al mundo, más a la globalidad, porque nosotros decimos ojos que no ven, corazón que no siente. Y como no vemos mucha gente, y ahora todavía menos, fíjate, necesitamos horizonte, pues claro, sentimos poco. Y sentimos poco aunque decimos que sentimos mucho. Porque decir que se siente mucho es solamente decir, es un fuego pensado que no quema. Sentir requiere un cambio de mirada, un cambio de pensamiento, un cambio después de acciones. Y entonces ahí es donde entra, digamos, qué acciones quiero elegir para cambiar el mundo. Y una de las primeras acciones que elegimos son qué palabras voy a coger y qué palabras no voy a coger. Qué palabras voy a dejar de mercadear con ellas o mercadear ellas conmigo y ya no las voy a elegir. Están ahí, pero no las quiero escoger. Y es quizá ahora en este periodo el que nos puede ayudar entre estos dos mundos, estar encerrado y fuera del horizonte a tener ese momento, como decíamos antes, de quietud y de silencio para poder aprender a escoger cada vez más palabras que nos ayuden a construir ese futuro, ¿no?, que deseamos. ¿Puede ser, Luis, que a las personas nos cueste vivir en positivo? Que parece que si miráramos, cuando escuchamos a la gente, parece que la gente se queja más de lo malo que no de lo bueno que tiene. ¿No sabemos vivir en positivo o simplemente es una percepción mía? Yo creo que hay personas que saben vivir en positivo y a otras que les cuesta más esfuerzo. Yo soy de las segundas, a mí me cuesta esfuerzo. Aunque me dedique a ello, me cuesta esfuerzo porque es un esfuerzo de tu libertad, de escoger, de elegir palabras, de elegir actitudes, comportamientos. A veces aciertas y a veces no. Y ahí entra otro segundo esfuerzo que tienes que hacer, aprender a perdonarte y a no buscar la perfección, porque en el momento en que no te perdonas y buscas la perfección, ya ese instante oscuro puede abarcarte, ¿no? De esto no merece la pena, voy a seguir siendo siempre igual, o la vida va a ser la misma. Claro, entonces ya digamos que desalojas de ti el esfuerzo. Lo tienes que alojar dentro de tu corazón, tienes que alojar el esfuerzo, te va a costar y sobre todo porque te estás hablando 24 horas a ti mismo y te conoces a ti mismo y sabes las palabras que tienes dentro de ti mismo. Por lo tanto, hay un esfuerzo por
dejar que unas palabras no ocupen ya ese espacio, porque en el fondo ocupan espacio mental. Entonces digo, bueno, vale, hoy me he confundido, he metido la pata, he sido antipático, no lo quería ser, me pido perdón y vuelvo adelante, porque es que va a seguir siendo así. Si buscamos perfecciones, creo que vamos a chocar con los instantes oscuros de nuestra vida y eso nos va a hacer abandonar. O sea, creo que por ahí. Sí, en este tercer libro tuyo, ¿qué es lo que nos enseña o qué es lo que nos trae, ¿no? Porque tú siempre nos enseñas muchas cosas, ¿no? El primer estudio sobre la felicidad, o sea, cuando la gente vivía más utilizando el lenguaje positivo, lo aprendí en tu libro, que es el estudio de las monjas, ¿no? Sí. En este último libro, ¿qué es lo que nos enseña o qué es lo que nos aporta, ¿no? He trabajado bastante, he estudiado la felicidad, he estudiado lo que también la sociedad hace, es decir, lo que busca como satisfacción, como bienestar y como felicidad. Tenemos que conseguir estados de bienestar, que es lo que ahora echamos en falta. Tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica y tenemos una crisis existencial, es decir, de elección de modelo de vida que queremos tener. Y a ella no le prestamos atención. Queremos resolver y siempre dejamos todo para después, y eso no es bueno, porque el cerebro aprende a olvidar rapidísimamente, es su estrategia para sobrevivir, y nosotros somos seres biológicos que queremos sobrevivir. Por lo tanto, buscamos las estrategias para sobrevivir mejor. Nos acaban de quitar, en parte, un mundo que nos parecía a veces no deseable, pero ahora deseamos salir y tomar un pincho con un amigo, charlar, abrazar a un hermano que no vemos, a una hermana, a un amigo que está lejano, que desearle ir a visitar. Deseamos tantas cosas que antes teníamos, que ahora no tenemos, que probablemente tengamos una tendencia a olvidar que esto, de alguna manera, podía servirnos para aprender, para generar otros lazos totalmente diferentes, para crear otro lenguaje social y vital que sea más importante, para extender nuestra mirada con un horizonte mucho más allá, que no va a ser perfecto. Entonces, en el libro de la felicidad hablo un poco del sufrimiento y del dolor y cómo se resuelve, porque no vamos a evitarlo. Hablo de muchas cosas, por supuesto. Es como podemos capturar una atención diferente para narrarnos de forma diferente, un tiempo diferente para narrarnos de forma diferente. Pero quizá lo más sencillo de todo, cuando llegas a una conclusión, que era lo que comentábamos antes un poquito, es decir, la felicidad es un acto consciente y es un acto creativo. No es en el camino. El camino está ahí, a ver si la encuentras. No, encontrarla no. Decido que este momento ha pasado en mi vida y yo decido si este momento puedo crearlo de una forma diferente y deseo que sea ese momento feliz. Puede ser paseando con una persona y simplemente estando un poquito más consciente, o también creando el futuro. Porque yo también oigo mucho esto de vivir el presente, el carpe diem. Uy, sí. Eso me genera a mí unos estados de atención, porque ahora podemos vivir el carpe diem cuando salgamos del carpe diem, pero luego echaremos en falta que tanto carpe diem no hemos sido previsores para darnos cuenta de la sanidad, para darnos cuenta de que cuando existe una crisis no sabemos resolverla, por mucho que queramos, hemos metido la pata muchísimo. Habrá que después decir cómo se ha metido la pata y saber qué procesos son. Ten en cuenta que la mayoría de la gente lo que nos hemos dado cuenta es que toma decisiones no por lo que sabe, ¿no?, sino por cómo piensa. Y son dentro de las creencias, sean políticas, sean económicas, sean culturales, sean religiosas, y de repente sabemos cosas y no tomamos decisiones con respecto a ello. El lenguaje de la felicidad es decir, vale, sabemos todo eso, sabemos cómo pensamos, a ver qué puedo hacer aquí en este momento, porque aquí en este momento en mi decisión también estoy creando el futuro. Si me pido perdón a mí mismo porque he errado, también estoy creando mi futuro, sabiendo que me estoy aprendiendo a perdonar, que no soy perfecto. Si perdono a otro, también estoy aprendiendo el futuro, porque entonces ya puedo decirle que puedo caminar con el otro. Esto no es rápido, se entrena. Y el libro, pues, el lenguaje de la felicidad, pues decíamos que igual el nombre está ahí elegido, es el arte de entrenarse en tomar decisiones concretas, conscientes, creativas, voluntarias, de crear un mundo mucho más amigable. Porque en el fondo lo que estamos buscando es un mundo mucho más amigable. Es decir, ¿qué puedo hacer yo hoy? ¿Qué puedo aportar un poquito más de paz? No, sería el arte de... Sí, María José. Sí, como somos tantos, ¿no? Cada uno tiene unas creencias diferentes también, entonces tienen una forma muy diferente de ver la vida y de afrontarla. Entonces, claro, ahí también entra un poquito, sí, el lenguaje positivo, pero también la persona, ¿no? Como su esencia. Claro, entra. Lo que pasa es que hay palabras magnéticas en el ser humano. Y uno tiene que pararse y decir, a ver, ¿cuál es la palabra magnética que tengo yo?
Si yo tengo rabia, ira, enfado, que es un magnetismo, realmente puedo ser feliz cuando mi lenguaje está lleno de eso, de amargura, de tristeza, de reproches, constante y permanentemente. Claro, si eso está así, la verdad es que no hay felicidad, porque lo que me está saliendo es reproche. Entonces, claro, yo tengo que empezar a pensarme cómo soy yo y cómo me manifiesto en el lenguaje, qué dice el lenguaje de mí. Claro, al final hay otras palabras guía, que son esas originales, que pueden decir, oye, por eso cuando soy amable, pues me siento mejor y hago que el otro se sienta mejor. Cuando soy un poco más compasivo, un poco más tierno, un poco más cálido, resulta que creo un mejor ambiente. Bueno, tendremos que darnos cuenta que eso es valioso y que es más valioso a lo largo de la humanidad. Claro, hay una cosa que yo creo que se ha devaluado muchísimo. Cuando estaba, el otro día que estuve en Córdoba, digo el otro día, porque parece que cuando hablas del otro día y es un mes y poco, pero el otro día la periodista al leer el libro me preguntó si había dado un giro hacia la espiritualidad y me hizo pensar mucho. Entonces me hizo pensar porque, claro, la ciencia son actos que son, cuando hablamos de ciencia es algo que es observable, que es medible, que es verificable, que es transmitible. Y dije, es que eso es lo que ha sido el amor, la bondad, la amabilidad, la compasión a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y la espiritualidad, tal como la hemos entendido, parece que es algo intangible, cuando ha sido lo más tangible, cuando ha sido lo más medible, cuando ha sido lo que realmente nos ha hecho llegar a ser quienes somos, para bien y para mal, pero principalmente para bien. Ahora es como hacemos que eso abarque a más gente. Ese es el gran reto de la humanidad. Ese es el gran reto que ahora coronavirus, como dicen, el COVID-19, nos ha hecho repensarnos, quedarnos en casa, pero todavía acelerados. Necesitamos esa quietud para repensar y, como decimos, aprender el silencio para escuchar, porque si salimos con tanta velocidad, con tantas ganas de hablar como antes, dejaremos de escuchar y entonces, claro, saldrá por nuestra boca palabras que a veces no queremos decir y que no las podemos decir, devuélvemela, ¿no? Cuando me dice, devuelve esa palabra que no te la quería decir, es que ya la has dicho y me ha llegado a los oídos, ¿no? Y me ha llegado al corazón y, claro, son otros sistemas. Yo creo que nos tenemos que dejar de... Hay grandes epidemiólogos que han salido ahora hablando de que a veces somos demasiado frívolos. La frivolidad en el lenguaje, la frivolidad en la televisión, en la radio, la frivolidad que nos sumerge en una comunicación que a veces no es la adecuada para transmitir realmente valores, a favor de la libertad. Y ahora de repente hablamos del coronavirus cuando en otros países por la malaria están muriendo 400.000 personas. Todavía aquí no hemos llegado a eso. Y somos muy frívolos ahora porque nos ha tocado y ahora nos ha llegado a casa. No está en el Yemen, no está en cualquier otro país, en Uganda, no, está en casa. Entonces, y siguen, y como en afán de ese entretenimiento, pues tenemos programas que realmente no favorecen, porque van más allá, nos dan más egoísmo, nos dan carreras de éxito y liderazgo que no son necesarias, que no son las que realmente el ser humano se ha demostrado necesita. Bueno, si no puedo extenderme mucho, yo creo que yo llevo todos los días, lo mío es reflexionar y en casa me está dando para mucho, entonces... No, está bien porque resulta que la gente cuando está tiempo en casa, que está tiempo consigo mismo, parece que le asusta reflexionar sobre sí mismo, parece que entra en su caos, en su incertidumbre, en su crisis, de no sé estar conmigo mismo y necesito salir, necesito hacer otras cosas, porque en el fondo es como cuando abres un armario que no sabes lo que hay y cuando la gente se está quedando en casa, está viendo a sí mismo o tiene que compartir con su propia familia más horas o minutos de los habituales, no saben estar con ellos. Es decir, aquí hemos perdido quizás los valores de convivir, de compartir palabras, de compartir conversaciones, ¿no? Cuando siempre se dice, en verano la gente cuando se va de vacaciones, a la vuelta muchos se separan. ¿Qué pasará ahora cuando salgamos de este confinamiento? Porque hay gente que no está acostumbrada a compartir tantas horas, tantos minutos, tantas palabras en casa y está generando un lenguaje realmente quizás negativo. No sé si tienes alguna valoración o apreciación sobre esto. Hombre, sí se genera un lenguaje negativo porque,
como decíamos, al no tener el tiempo para pararte, al estar ocupado todo el santo día con actividades, porque es necesaria la rutina. Lo tendremos que incluir otra rutina. El tiempo para mí y el espacio para mí en esa casa, aunque sea en el baño, aunque sea con los ruidos, pero para mí me tengo que aislar un momento para pensarme, para frenarme, para pararme. Yo el otro día escribía en el canal de YouTube que tengo que deseo ser orilla, no quiero ser río. Necesito estar parado, que el río pase, porque si no al final yo voy con el río y el río va para el mar y el mar voy a estar al océano y voy a seguir siendo igual de contaminado, y no nos damos cuenta que existe una pandemia de un coronavirus, pero existe otra pandemia del lenguaje, un lenguaje negativo, el lenguaje que no nos ayuda en nada, y desearemos salir de casa muchas veces simplemente para no compartir ese tiempo que tanto rato hemos tenido con otra persona, porque no le hemos dado a otra persona. Hay un chiste que contaba Rosana Montero que en una columna del otro día del País que decía que claro, al estar tanto tiempo en su casa se había encontrado con un señor que era su marido y había empezado a hablar con él y dice, pues parece majo, ¿no? Acaba de descubrir. Y Elvira Sastre, la poeta, dice que de repente, en el sentido de uno sale hacia afuera y Elvira Sastre como poeta hace una reflexión hacia adentro. Me acabo de dar cuenta que me he encontrado conmigo mismo, igual me puedo dar una nueva oportunidad. Es decir, me puedo dar a mí mismo una oportunidad y puedo dar a otros la oportunidad. Lo que pasa es que eso requiere esfuerzo. Y yo lo que veo es que no nos enseña ese tipo de esfuerzo. He tenido, pues eso, varias videoconferencias, ahora tendré esta semana con Santo Domingo, hablando de educación. La educación no nos esfuerza en lo que realmente necesitamos. Ahí aparecía en el segundo libro, cuando hablaba de educar el lenguaje positivo, la pregunta que hice a padres, al profesorado, a las madres, a los propios alumnos que querían en su vida, y pues yo escribí el tercero, y era felicidad. Pero claro, si al final te dan constante y permanente conocimientos bajo la justificación de aprender a memorizar u otros sistemas, claro, que no nos hemos enterado todavía de muchas cosas. Y llegamos a casa y claro, estamos educados en vivir la vida demasiado rápida. ¿Vale? Las empresas no paran. Ahora las videoconferencias y trabajar telemáticamente se ha convertido y dicen, no, esto va a ser el futuro. Pues a mí me daría un poco de tristeza que nuestro horizonte fuera una pantalla que puede ser así o un poco más grande. Cuando el horizonte es un universo entero que tenemos delante, el aprender a mirar las estrellas en una noche tranquila, pasear por las calles o pasear por un bosque. ¿Cómo van a decir que eso va a ser el futuro? Me parece que, claro, el que quiere que quedemos ahí es porque va a sacar el beneficio a costa de nuestra libertad, claro. Bueno, esto ha pasado como con las relaciones por WhatsApp, ¿no? También, lo que comentábamos antes, ¿no? Si la gente se pasa por WhatsApp, mantiene conversaciones por WhatsApp, yo quedo con alguien para cenar y sigo hablando con WhatsApp por otros. Entonces, realmente, ¿qué estoy haciendo? Ni disfruto de la compañía que tengo presente, ni estoy plenamente con los demás. Simplemente lo que hago es regalar palabras que quizás a lo mejor no tienen el valor que tienen, ¿no? Porque aquí eso sería como Walking Dead, ¿no? Como la película. Somos caminantes de palabras vacías, ¿no? Sí. Y sería muy bueno que hiciéramos un ejercicio que yo intento poner en práctica. Ya tengo pocas reuniones profesionales de trabajo, pocas ya, porque ya no me como antes al mundo empresarial. Pero en algunas yo ya no tengo el teléfono con sonido, nada más que en algún caso urgente que puede ser que le pase algo a mi madre, que tiene 98 años va a cumplir, y que de repente me diga mi hermano algo, yo tengo el silencio. Y si estoy en una reunión, por supuesto, ni encima de la mesa. Y si veo que alguien me tiene encima de la mesa, y si fuese una reunión de trabajo, a veces cuesta, si alguien lo tiene delante mía, digo, yo ya no soy importante para ti, por lo tanto no sé qué hago aquí. Igual mejor marcharme. Porque claro, en estos elementos, sin darnos cuenta, ya valoramos las cosas. Valoramos el WhatsApp, el comunicarnos en la cena mientras estamos con otros, pues para ver. Y de repente tenemos mundos de atención en los cuales no valoramos ni al que nos escribe ni al que tenemos delante. Hemos bajado nuestra valoración cada vez un poquito más. Y lo que se trata es de valorar más. Entonces, bueno, pues ahora lo echamos en falta, pero todavía no nos hemos entrenado. Sí, yo también comparto contigo esta parte, incluso cuando quedo con alguien y estoy hablando y tiene el teléfono en la mano, pregunto si es importante eso, porque si no, realmente ya no hace falta que esté, porque si estamos todos juntos, pues a lo mejor hay que invitarlos a todos, para que estemos todos en la misma mesa sentados, ¿no? Si no, parece que ni conectas con uno ni conectas con otro, ¿no? Yo también soy partidario de llevar siempre el teléfono en silencio
pero solo me funcionan los mensajes, que es lo único que me vibra, lo demás lo tengo todo desconectado, ¿no? Cuando hablamos de palabras, a mí me gusta mucho porque siempre que hago charlas siempre te nombro, Luis, porque para mí eres un referente importante en todo lo que es lenguaje, ¿no? Y hablo de palabras vacías, hablo de gente que hablo de botellas, gente que vende botellas vacías de agua, ¿no? Para mí son esas palabras que no contienen nada, que la gente te dice, la gente te regala palabras, pero no te regala sentimientos, ¿no? Entonces no sé si una palabra, aunque suena positivo, pero que no tiene sentimiento, para mí es una palabra que no tiene valor, sería como una palabra negativa, ¿no? Porque en el contexto que la dice, para mí no tiene sentimiento, ¿no? Esto no sé si se refleja en tus libros o algo así, porque el último no lo tengo que comprar, no me lo he leído, no sé si ahí se hablan de las palabras vacías o de las palabras sin valor, ¿o no? Hablo un poco de ello, pero sigo diciendo lo de antes. Estamos aprendiendo y creo que lo importante es que queramos aprender. Es decir, a veces decimos palabras que están vacías y nos hemos dado cuenta porque nadie nos va a quitar el verdadero pensamiento y la realidad que hay detrás. Si hay un pensamiento manipulativo, sabemos nosotros que estamos diciendo para manipular, y puede ser una palabra sin rostro, simplemente es para manipular, para conseguir lo que yo quiero. Por lo tanto, es una palabra vacía. Pero no todo el mundo hace eso. Hay personas que a veces tienen palabras vacías porque todavía no saben cómo llenarlas, están esperando a llenarlas. Yo creo que lo que se puede dar es, fíjate, vamos a darle la vuelta a la tortilla, generar nuevas conversaciones interesantes. Porque en un momento dado, cuando se dice una palabra que puede estar vacía, digo, vamos a cogerla. A ver a dónde nos lleva ese hilo, como aparecen los hilos ahora de un Twitter. Vamos a dónde nos lleva ese hilo de esa palabra que ha podido estar vacía, ¿no? ¿Por qué la hemos dicho en este momento? Quizá a veces solamente con los amigos que nos permitan ese lujo de coger el hilo de la palabra. Porque hay otros que igual te metes en esas conversaciones y igual se levantan de la mesa en ese momento, pero igual con los amigos puedes empezar a coger ese hilo de la palabra y te puede llevar a conversaciones muy interesantes, donde de repente aparece cómo ellos quieren, de alguna manera, elegir mejor su lenguaje, el lenguaje para hablarse a sí mismo, el lenguaje para hablar a otros, dejarse de tanto yo para ir a los demás, aunque lo tengan, y sobre todo en un marco de respeto. Porque lo que nos hemos dado cuenta, imagínate que ahora también es el marco de la vulnerabilidad, de la fragilidad del ser humano, que hubiese desaparecido también, que la crisis hubiese sido una crisis de Internet. De repente Internet desaparece en todo el mundo. Y tenemos un coronavirus. Y necesitamos comunicarnos que existe el coronavirus, que no podemos salir a la calle, que no podemos hacer ciertas cosas, las medidas económicas que se van a tomar. ¿Qué haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Con qué rapidez se ejecutaría? Claro, todas las cosas tienen de alguna manera un camino, que puede ser positivo o negativo. Tenemos que empezar a reconducir. Y es donde realmente la gran pregunta de cómo podemos generar un buen futuro hacia adelante, que tiene que ver mucho con la felicidad, es cómo reconducimos los caminos que ahora tenemos, porque nosotros también hemos creado esto. Hemos creado esa desatención, ese cuidado de nuestra mirada hacia el otro, pero hacia lo otro, hacia la biología, pero también hacia las cosas, porque a veces no cuidamos ni las cosas. Tiramos los papeles, golpeamos, llegamos a casa, machacamos todo lo que podemos. Claro, de repente nuestra mirada está un poco... la hemos devaluado, y al devaluar nuestra mirada devaluamos lo que tenemos delante. Ya nos devaluamos a nosotros mismos. Quizá con todo esto lo que puede ocurrir es que empecemos a valorarnos a nosotros mismos para salir de nosotros y encontrarnos con el otro, que es la clave de todo esto, no es el yo. Yo veo que hay muchas clases de meditación, mindfulness, está muy bien el yo, pero el yo es para salir, para encontrarte con el otro. Porque claro, si yo siempre estoy pensando en mí, ahora voy a reflexionar y me voy a quedar aislado, en silencio, quieto, y luego no salgo, al final soy fuego pensado que no quema, que no ayuda a otro, que no colaboramos en que esto se entrelace, ¿no? Y se entrelace en positivo. Entonces, yo creo que lo que está dando es, necesitamos cierta lucidez, cierta claridad para aprovechar cada paso que se da. Saber que hay cosas que no van a funcionar, aprender de ellas y buscar nuevos horizontes. Pero aprender. Y la clave está en aprender. A mí Lo que pasa que nos da miedo el aprender según qué cosas y el pensar, sobre todo el pensar. El tener que decir, que meditar, que decir, vale, yo tengo que dar a los demás, pero ¿de qué forma, no?
quizás. Hay gente que lo está haciendo ahora, vosotros que os dedicáis muchas veces y estáis con el sector sanitario y trabajando muchísimo, de repente sale cosas sin que nosotros... Ahora es como lo mantenemos, porque cada uno puede dar lo que tiene. Hay gente que tiene dinero que dé dinero, no pasa nada. Que si tiene eso, vamos a aceptarlo. Pero otro tiene amabilidad, que dé amabilidad. Otro simplemente sabe cuidar a las personas y está ahí en un hospital, pues siendo enfermera o ayudante técnico sanitario, o como le quieran llamar a cada uno de ellos, médicos, limpiadores, que están cuidando de forma diferente. Cada uno podemos dar ciertas cosas de las que tenemos. Es decir, ahora es si yo soy capaz de pararme para saber que lo que he dado forma parte de mí y quiero seguir dándolo. Es que la clave es seguir. Porque en situaciones de emergencia surge todo esto. Lo que decíamos antes, es el segundo elemento psicológico. Van a surgir. También surgirá el otro lado, lo que decíamos, los originales malos. Habrá gente que se irá odiando, habrá gente que soltará barbaridades en redes, en todos los lugares, pero hay gente que no. Y hay mucha gente que no. Cuando te escucho, me viene cuando has hablado de los profesionales sanitarios, ¿no? De la gente que está de cara al público, la gente que atiende, ¿no? El lenguaje, cuántas heridas cura, ¿no? Es una muy buena medicina. Claro, además estamos hablando de dos elementos del lenguaje. Es el oral, también el escrito, que aparece por un WhatsApp que dice un familiar y se lo enseñan, y el gestual. Volvemos al original. Una enfermera que simplemente te acaricie cuando estás mal, o que te coja la mano, que te vas a morir, solo, no te van a poder ir a ver tus familiares, te van a poner un ataúd allá lejano, que algún día se podrá recuperar, y hay alguien que te ha podido dar la mano en el último segundo. En el último segundo. Es como se hace ese viaje contigo hasta donde ya nadie puede acompañarte, donde ya te desprendes. Es que realmente hay mucho más de lo que la gente ve. Mucho más, porque claro, eso parece que nadie lo nombra. Las enfermeras, ¿no? Las enfermeras están, un médico o un ayudante técnico está ahí hasta el último segundo, del último segundo donde nadie más te va a poder acompañar en ese viaje. Es tremendo. Si eso lo sacamos a la luz y eso permanece, es que somos capaces, claro, eso es lo que hay que resaltar desde dentro. Es decir, el lenguaje es esperanza. El lenguaje positivo es la esperanza del futuro. Es decir, no es otra cosa que eso. No es buenismo. No. Porque el buenismo se pasa. Es decir, todo lo que acaba en buenismo se pasa. No. Es aquello que me configura lo más profundo, que de repente ha salido de circunstancias inimaginables, pero que soy capaz de perpetuarlo. Para mí la clave es si yo lo perpetúo después. Ese es el gran reto de la política, el gran reto de la economía. No vamos a dejar de facturar, de ganar dinero, porque no podemos, por las circunstancias del universo, no somos quienes vamos a hacer una revolución. Simplemente es qué podemos perpetuar, qué ha sido bueno en el ser humano, y que si lo sacamos a la luz, con que haya unos poquitos más, que sean unos miles y unos cientos de miles, ya habrá un pequeño cambio de verdad. Eso es por lo que yo apuesto. O sea, por esa perpetuación, ¿no? Por ese último segundo de la luz que se apaga, pero yo la he acompañado, pero que hay una luz que se enciende después de ese último segundo, ¿no? La luz de esa persona que cuando vuelve a casa con su familia sabe lo que ha sucedido, lo lleva en su corazón y dice, ya no lo quiero abandonar nunca más. Pues está bien, porque me gusta cuando utilizas el gesto, ¿no? Cuando acompañamos a alguien o cuando tocamos a alguien, ¿no? Con esas palabras mudas que tanto te llenan, ¿no? Que tanto valor tienen, ¿no? Cuando antes comentaste, ¿no? O entendí que la calidad de los amigos depende de la calidad de la conversación que tienes también, ¿no? Que son las palabras, así lo entendí, ¿no? Esta parte me gusta mucho. Y luego aparte sé que tienes un proyecto. Cuando estuviste aquí en Sabadell hablabas, comentabas que tienes un proyecto, que era el proyecto de palabras habitadas, ¿no? Que eran, digamos, reeducar, ¿no? En colegios, profesores, niños, ¿no? A utilizar otro lenguaje, ¿no? Cuando nosotros enseñamos a los niños a utilizar el lenguaje, a utilizar las palabras, ¿no? Vamos cambiando el mundo palabra a palabra, ¿no? Sería, ¿no? En vez de paso a paso, sería palabra a palabra, ¿no? Porque cuando oyes hablar a la gente utiliza palabras que a veces no sé si saben lo que significan.
pero que hay un lenguaje que parece que les pesa, que les chafa, ¿no? Como si no supieran liberar palabras, ¿no? Entonces, el proyecto de Palabras Habitadas, ¿no? era enseñar, ¿no? A los niños, o explícanos un poquito. Pues curiosamente sí, era primero tomar conciencia del lenguaje, por eso hicimos listas de comprobación para las familias, para el profesorado y para el alumnado, para saber qué palabras tienen que habitarte todos los días desde que te levantas, es decir, las primeras, y cuando te vas a acostar. El resto del día, pues más, claro, el lenguaje al 100% controlable por ahora es un poco, pero sí que es verdad que igual un buenos días, qué tal estás, cómo te ha ido en el colegio, cómo te sientes, saludos, un beso, un abrazo, es como una lista de comprobación de los médicos, ¿no? Hombre, ya por lo menos sé, hay que tomar conciencia, porque si no tomas conciencia, como he repetido varias veces, el fuego pensado no quema. Pero si te lo he dicho, no lo has dicho. Táchalo, ponlo, que se vea que lo has dicho. Y seguía este año, lo que pasa es que con las circunstancias que ocurren, pues se ha paralizado. Este año habíamos hecho, en primero de la ESO, segundo, tercero y cuarto de la ESO, habíamos elegido una sola palabra por curso. Habíamos elegido respeto, habíamos elegido ilusión, esfuerzo y futuro. Una por cada primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO y cuarto de la ESO. Para que ellos desarrollaran un árbol lógico. ¿Qué significa respetar? ¿Qué es un respeto hacia ti y qué es un respeto hacia los otros? ¿Qué es un respeto del lenguaje, de la palabra, del ruido? ¿Qué es el respeto del silencio? Tantas cosas. Claro, y ellos tenían que desarrollar a través de una sola palabra un árbol de la vida de esa palabra. Y eso era el proyecto que nos habíamos encontrado, que habíamos decidido realizar ya este año, siguiendo en el mismo centro educativo, en el Colegio Julio Pérez, es decir, trabajando pues, para ver si con una sola palabra, claro, hasta dónde podíamos llegar. Es que una sola palabra da para mucho. Da para mucho. Y entonces un chaval de repente descubre tantas cosas, es que yo no respeto, o no me respeta, no es que no te deja hablar, es que no. Y de repente ellos entran en una conversación que se dan cuenta. No hay crítica, siempre se han dado cuenta que esa palabra pues no la habían habitado mucho. Y que estaban a habitarla un poquito más. Y a plazos, como dice, y a plazos. Pues bueno, vamos a habitarla a plazos, porque no se trata de ser perfecto. Porque la presión de la perfección, ya digo que nos puede conducir al lado oscuro. El lado oscuro es muy rápido, porque como ya no lo puedo alcanzar y quería ser perfecto, de repente ya lo abandono todo. No, tranquilo. Perdónate, sigue esforzándote. Sigue aprendiendo, sigue siendo curioso. Entonces, todo eso dará su fruto. Lo que pasa es que no es de la noche a la mañana. De repente no voy a ser el Dalai Lama. Y ya voy por el mundo, pues eso, con la compasión, la bondad, con la amabilidad, por bandera. No, él medita todos los días 8 horas. Tranquilos. Se pueden hacer muchas cosas, muchas. Y eso es el proyecto Palabra Habitada. Es decir, elegir poquitas palabras. Uno puede empezar por el abecedario y es maravilloso. Claro. Y en esa edad la verdad es que es muy importante todo eso, porque es que aparte que son el futuro, muchas veces les falta como ese empuje, ¿no? De decidir, de hacer, de pensar. Y el que estés ahí con ellos y les puedas de alguna manera, ¿no? aportar estas palabras tan importantes, ¿no? para seguir en la vida. La verdad es que eso es muy, muy, muy bonito. Es muy bonito. Es un proyecto, vamos, que pienso que se tendría que extender más. Es que es una sola palabra. A veces pensamos que tienen que ser muchas cosas. Y a veces ya sabéis cómo se suele decir, menos es más. Entonces, tú eliges una sola palabra, trabaja con ella. Y todo el curso. ¿Pero sabes tú hasta dónde te lleva esa palabra? O sea, ¿sabes hasta dónde te puede llevar? Es infinito. O sea, es el respeto, imagínate. El respeto te puede llevar a lo que muchas veces más deseamos, que es la paz hacia el otro. Sí, porque aparte en esa edad están como muy rabiosos, ¿no? Como mosqueados con el mundo, enfadados y no sabes el por qué. Y dices, bueno, pero si en casa tampoco puedes estar así, porque realmente pues son personas, ¿no? Bueno, evidentemente habrá de todo, ¿no? Pero normalmente se quieren, se les da amor y evidentemente te preocupas por ellos. Entonces, claro, es un aporte muy positivo también para ellos, que puedan pensar, ¿no? El hecho de que en el colegio también puedan seguir siendo positivos, aunque estén mosqueados con, yo qué sé, con las estrellas o con las nubes. Que estén mosqueados y que digan por qué están mosqueados.
¿Por qué están irritables? ¿Por qué ven injusto a su edad las cosas que... Y aunque tú les expliques que eso pasará, porque probablemente pasará, y es muy del budismo, pasará, bueno, ellos lo están viviendo. Entonces, de repente, igual, ante el respeto aparece otra palabra que es ante todo no hagas daño, que es el principio médico, ¿no? Que decimos el juicio, ¿cómo se llama esto? ¿Hipócrates o quién era el que decía ante todo no hagas daño? Aquí en medicina, que es el juramento hipocrático. Él es. Ante todo no hagas daño. Me parece que es el que dicen los médicos. Ante todo no hagas daño. Bueno, pues al final pueden descubrir que pueden tener cierta rabia y, bueno, no haremos daño. Intentaremos hacer lo mejor posible. Y como a los médicos a veces no nos saldrán bien nuestros diagnósticos, no nos saldrán bien nuestros pronósticos o nuestra operación, nos pueden pasar muchas cosas, pero que en el fondo del corazón que no deseemos hacer daño. Porque yo creo que eso es una de las claves más importantes, ¿no? Es decir, ante todo no hagas daño. Creo que es un buen principio. Hay que hacer cosas sencillas, porque a veces vamos a las grandes palabras. Amor, esperanza, corazón, alma. Sí, están muy bien, y son originales. Pero bueno, se construyen con otras palabras. Se construyen con otras palabras. Cuando comentabas esto, ¿no? Que también comentaba María José, esta parte, ¿no? Cuando yo he ido haciendo formación en ayuntamientos, ¿no? Sobre personas que están en una estructura social, ¿no? Familias desestructuradas, ¿no? Hay un gran peso, ¿no? Que tienen los chavales jóvenes que yo tenía allí, eran que estaban llenos de palabras oscuras, ¿no? De palabras negativas, ¿no? De palabras que no les han permitido crecer, porque ha habido alguien en casa que los ha machacado, ¿no? Y esto, cuando esto se traslada, y estos son chavales ya que son adolescentes, ¿no? Los chavales adolescentes estaban cursando estos cursos que tú estás haciendo ahora, ¿no? Aparte de enseñarle estas palabras de cambio positivo, se les enseña a los padres a no utilizar las palabras oscuras hacia los hijos, ¿no? Es decir, tú no puedes hacerlo, no te enteras, eres tonto, porque claro, esto a lo mejor inicialmente no le pasa nada, pero luego cuando ellos no consiguen sus expectativas, ¿no? Los niños recuerdan todo eso. Esta parte educativa también en el proyecto de palabras habitadas también se menciona a los padres. Claro. Sí, trabajamos siempre con los tres elementos. Trabajamos con las familias, padres y madres, por cierto, venían muchísimos, porque teníamos una media de 40-50 familias que venían, o sea que es una media muy elevada para recibir las 4 palabras, o sea, y los profesores igual, es decir, todos en un camino, pero cada uno tendrá su árbol. El adolescente tendrá el suyo, una profesora tendrá el suyo, un profesor tendrá el suyo, una madre tendrá el suyo, un padre tendrá el suyo, un hermano tendrá el suyo. Pero claro, cuando se unen, se entrelaza, sale un lenguaje. Un lenguaje donde la raíz es el respeto, por ejemplo. Donde la raíz es la ilusión. Donde ha ido creciendo hacia arriba, es como un árbol, ¿no? Y de repente crece. Y donde la raíz ha sido el esfuerzo, porque es valioso. Y donde la raíz es el futuro, ¿no? Entonces, claro, de repente te das cuenta que cada uno aporta o riega, si tú quieres, con su lenguaje, con su palabra, con sus gestos, pues la forma que puede aportar, porque somos diferentes. Y lo bonito es que seamos diferentes. En ese sentido, lo bonito es que seamos diferentes, pero que tengamos palabras brújula, ¿no? O palabras magnéticas. Porque claro, si la diferencia y la libertad es que al otro después yo le vaya a atacar y le vaya a hacer daño, ya no. Es donde realmente hay ese principio, ante todo no hagas daño, porque yo creo que es importante tenerlo en cuenta, y no en nombre de una libertad o en nombre de una creencia intentemos hacer daño. Creo que podemos buscar otros caminos que el lenguaje tiene para poder decir ciertas cosas, verdades en ciertos momentos, que bueno, que es verdad que pueden doler, pero que es necesario que se digan, pero de una manera diferente. Ahora en mi patio están aplaudiendo ahora todos. Sí, aquí, un minuto antes. Y decir, bueno, ahora son las 8. Son las 8. Sí, hoy no podemos aplaudir. ¿Y qué tips de palabras a la gente que nos está escuchando? Porque ahora nos escucha mucha gente de aquí, de España, pero también nos está escuchando ahora últimamente mucha gente de Latinoamérica. ¿Qué tips de palabras serán buenos estos días de confinamiento para utilizar? ¿Cuáles recomendarías? Fíjate, yo creo que hay un ejercicio que es muy bonito,
que a mí me gusta, que en el fondo es parecido a lo que estamos trabajando con los chavales, pero que creo que puede ser muy útil para trabajar también en casa, quien está confinado. Lo que antes he mencionado, cojamos el diccionario y empecemos por el abecedario. Amor, amabilidad, por ejemplo, los contrarios, amargura, es decir, ver cuáles son y decidamos por cada palabra, pues habitar, bondad, bienestar, vamos a ver, bien, belleza, fealdad o todo lo contrario, como, es decir, vete a lo real, porque la palabra es física. Y lo importante es que vayas a lo físico, por eso se puede trabajar con ellas. Claro, cuando decimos, no, es que esto es ciencia. La A del abecedario existe. Por lo tanto, detrás de esa A se construye un mundo. Detrás de la B, de la C, de la D, de la E, pues coge algunas. Elige esas palabras, escoge. Y de alguna manera es muy difícil a veces renunciar a ciertas palabras. Esto es como La magia del orden de Marie Kondo, no sé si habéis leído el libro ese que se puso de moda, cómo organizar los armarios en casa. Y dice que lo más difícil a veces es dejar cosas que parece que están ahí, ¿no? Abandonarlas. Pues, ¿a qué palabras voy a abandonar? Es lo que siempre hemos dicho en el lenguaje. El lenguaje, el diccionario está ahí. No podemos censurarlo, está para escoger. Está para elegir. ¿Qué palabra quiero elegir? Entonces yo puedo sentarme con mi hijo o con mi compañero o con mi compañera y de repente digo, vamos a ver qué palabras soy con la A. Se nos va a venir a la cabeza, vamos a abrir el diccionario y vamos a elegir una, solamente una, no más. Y ese ejercicio de elegir una es bueno, porque si eliges muchas, lo vas a abandonar. Elige una. Puede ser amistad, o puede ser amabilidad, o puede ser amor. ¿Verdad? Ya que estamos por la A, pues voy a ser más amigable hoy. Bueno, ya está. A ver, niños en casa, niñas, ¿qué podemos hacer? Marido, mujer, compañera, compañero, a ver, ¿cómo podemos ser más amigables hoy? Y en concreto, empezar a escribir. Y eso te puede llevar pues un ratito, y ahora que estamos confinados, pues podemos hacer que ese ratito sea un poquito más largo si queremos. Y puede ser hasta divertido. Y luego lo puedes dibujar. Lo importante es que dibujes cómo es la amabilidad. Yo veo los dibujos que tienes detrás y bueno, pues de repente hemos dibujado también la amabilidad. Sí, ahí está. Sí. Yo me quedo en casa. Yo voy a ser amable contigo, por ejemplo. Sí. Y lo puedo dibujar. Quiere decir que tenemos muchas herramientas físicas que hacen que nuestras conexiones neuronales se generen nuevas conexiones. Y se establezcan nuevas. Nos hacemos creativos con cosas muy sencillas. Ahora, si las mantenemos todos los días un poquito como ejercicio, pues esas conexiones se van afianzando. Esta plasticidad del cerebro de la que tanto hablamos, de repente afianza otras conexiones y esas conexiones afianzan comportamientos, hábitos, que en el fondo es lo que queremos. El hábito de la amabilidad, o el hábito de la compasión, o de la bondad, o de la curiosidad. Es decir, podemos generar, si vamos por el abecedario, yo tengo aquí, porque el ejercicio lo tengo yo apuntado, lo tengo ahí con todas las palabras que he elegido yo del abecedario y es un buen ejercicio que yo se lo diría a cualquier ciudadano de cualquier país, de cualquier parte del mundo. En ruso, en chino, en japonés, en tailandés, en español, en swahili, en zulú, en cualquiera de ellos. Sí, porque las palabras están ahí para hacerlas. Y es muy barato, ¿eh? Decirte que si te vas a Etiopía, puedes escribir la palabra en la arena. No hace falta una tableta. Un dedo, arena. Y si no, un palito, como hacíamos de pequeños. Imagínate que crees un árbol con ese palito. Está en nuestra mano. Es hacerlo. Es el esfuerzo que yo siempre comento, que por eso habíamos puesto la palabra esfuerzo a los chavales. Pues habíamos puesto esa palabra que era tan importante. Sí, fíjate que cuando te escucho, ¿no? Cuando yo hago psicoterapia, yo trabajo el trauma complejo y el apego, y una de las herramientas terapéuticas que utilizo es el dibujo, ¿no? Cuando aprendamos a utilizar, porque hay unas cosas que te das cuenta cuando trabajas el tema del afecto, la emoción, el sentimiento, la gente no sabe poner palabras a lo que le pasa, le cuesta una barbaridad, incluso se ponen nerviosas, ¿no? Siempre utilizan la misma palabra, entonces tienes que decir, bueno, vamos a detallar esa palabra, ¿no? Y una cosa que va muy bien para soltar es dibujar, ¿no? Por eso cuando lo decías me ha hecho gracia porque he pensado, son técnicas terapéuticas que se utilizan, o que yo utilizo, ¿no? O que me han enseñado a utilizar en temas de procesos de trauma, ¿no? Y me hace mucha gracia, ¿no? Que
cuando que tú también utilizas, ¿no? En base a trabajar palabras, el lenguaje de la felicidad, ¿no? O a construir, ¿no? A construir palabras y aprender a construir de esa palabra un dibujo, ¿no? Porque dibujar la amabilidad, ¿no? Cuando la gente te dibuja la amabilidad o la gente te dibuje lo que es la amistad o la conexión o cualquier otra parte, ¿no? Lo que te dibuje para ella sí que representa eso, ¿no? Y cada uno tiene una representación. Me hacía mucha gracia porque cuando hacía terapia a un niño, ¿no? Que le hago la técnica del dibujo, me dibujó una flor y cuando yo le dije que esa flor qué significaba, tenía un significado esa flor que a lo mejor tengan 600 palabras, ¿no? Y yo digo, sí que contiene palabras esa flor, ese dibujo, ¿no? ¿Cuántas emociones tiene para ese niño esa flor, ¿no? Por eso me gusta mucho como lo que explicas. Bueno, claro, te acabo, soy un fan tuyo, Luis. Y fíjate, se puede utilizar la música. ¿Qué nota? ¿Qué color? Los colores pueden significar también palabras. Es verdad que se utiliza mucho, pero tú las puedes utilizar más en casa. De repente dices, esta música es amable. ¿Vale? Y dices, ¿cuál es tu música amable? Pero lo mismo puede ser con un baile. Un baile amable con tus hijos, con tu compañero, con tu compañera, con quien quieras. De repente aparecen cosas. Vamos, somos seres físicos, biología pura y dura, aunque parezca mentira. Y cuando hablamos de espiritualidad, yo a eso llamo ciencia, es esa biología del abrazo que ha perdurado y hemos sabido ponerle nombre. Claro, es que hemos puesto nombre. Y le queremos quitar el valor de ciencia muchas veces sin darnos cuenta que es lo más científico que tenemos a nuestro lado. ¿Qué es lo que está deseando todo el mundo hoy con el coronavirus? Más generosidad. Por ejemplo, que las respuestas políticas y económicas no sean respuestas de enfrentamiento, que no exista un mercadeo de la palabra y un mercadeo del dinero. Esa gente que se aprovecha del valor, dicen de las mascarillas, pero de otras cosas que están sucediendo. Que aparece el verdadero yo de cada uno. Claro, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que el mundo tenga un horizonte mucho más abierto. Que no se focalice tanto en a ver cuánto dinero ganamos, sino a ver cuánta vida ganamos. Claro, entonces, nuestra educación tendría que pasar también por ese camino. Porque claro, de repente nos sometemos a un lenguaje de la escasez libremente. Y entonces todo el mundo quiere el dinero, el logro y hasta el que no lo piensa dice, bueno, con esto se puede haber forrado. Que hiciera esto. Y aparece la palabra forrarse. Claro, de repente nuestro lenguaje está tan contaminado como el virus. Es decir, que nosotros somos virus unos con otros. Y la oportunidad que se nos da, es la que estoy diciendo, es esa oportunidad que hablábamos antes, de un momento dado que nuestros gestos y nuestras palabras han llegado en circunstancias más duras de muchísimas personas y nos han hecho ver algo que sería fantástico que lo perdiéramos. Y todo lo que estamos viendo, yo creo que es lo que no podemos perder. Todo lo que estamos viendo es la dotación hacia la esperanza. A las empresas hay que decirles, ¿qué va a dotar usted para la esperanza? ¿Qué va a dotar usted para el futuro de la humanidad, para ese diseño? Es decir, ¿cómo lo va a hacer? ¿Ganará menos? ¿La formación va a cambiar? ¿Ya? Porque esos máster de liderazgo con el liderazgo de antes, que siempre todo el mundo emulaba, que claro, yo cuando leo las frases de Steve Jobs maravillosas que han hecho, digo, uy, Dios mío. Claro, nos ponen líderes, claro, todo el mundo aspira a ser como él, y como no van a llegar muchos de ellos en el camino, se dejan muchos cadáveres, incluido el suyo, y otros. Claro, la vida es otra cosita. Y ahora nos estamos dando cuenta, pero el olvido también es fácil. Claro, Luis, aquí en el extremo hemos vivido 3 revoluciones, la última fue la industrial, la cuarta revolución tenía que ser la revolución del capital humano, que para dejar de ser menos competitivos, o qué revolución teníamos que pensar. Yo voy a tirar hacia mi terreno, sería la revolución del lenguaje. Del lenguaje. La revolución del lenguaje. Un lenguaje que no sea un lenguaje de mercadeo, a ver si mercadeo de ideas, mercadeo de dinero, mercadeo de todo, porque al final existe un proyecto que ahora se habrá quedado casi congelado, con muchas cosas que era de la ONU y que se ha retuiteado muchas veces, que fue en el pasado, yo creo que era el 18 o 19 de junio, o sea, va a ser un año, que la ONU planteó una estrategia de crear contranarrativas contra el lenguaje del odio y del genocidio en el mundo. Contranarrativas. Porque es que al final lo que tenemos son narrativas, una detrás de otra, que nos impulsan a enfrentarnos al que piensa de forma diferente a la nuestra, a manipular con nuestro lenguaje a la riqueza y la pobreza,
y a darnos cuenta que con eso lo único que estamos causando es sufrimiento y encima pensamos que nosotros no somos los responsables. Porque damos legalidad a ese tipo de lenguaje, es decir, porque ya nos ha llegado, ya forma parte, es decir, bueno, que forma parte de nuestra vida. Y quizá ven más virus en un lenguaje más amable, más atento, menos codicioso, donde el odio no abarque tanto. Es decir, lo vemos como algo peligroso para nosotros. Porque al que tiene, me van a exigir que pague más impuestos, porque yo no quiero las revoluciones. Porque esas revoluciones pueden llevar, como digo, a la sangre y al final, si ya has bebido de eso, casi eres el vampiro y vas a querer más. Creo más en otro tipo de acciones que cambien, ¿no? Pero claro, pues esas acciones requieren valentía. La valentía de uno mismo para decidir que el mundo yo puedo contribuir en algo, sea empresario, sea banquero, de forma diferente. Y que toda la codicia que alberga mi mente y que me he acostumbrado a ella y a registrarla como algo valioso, y con su lenguaje, igual ha de registrarla, a desaprenderla y aprender otra. Porque en el fondo es lo que se está pidiendo. Existen muchísimas clases dentro de los que están confinados. El que tiene una casa gigantesca con jardines, que es alguien que vive en 20 metros cuadrados con 5 o 6 personas, o que convive con la persona que le odia a muerte o la odia a muerte, y el que convive con tantas... Claro, todavía dentro de este confinamiento existe todo eso. Claro, ¿cómo podemos de alguna manera llegar a la gente que utiliza el lenguaje como elemento de justificación para que, más que un elemento de justificación, se dé cuenta que puede ser un elemento de unión, un elemento de entrelazamiento? Un virus se ha entrelazado en el mundo muy fácilmente. Un virus que vibraba allí, como dice en Wuhan, de repente era en cualquier parte del mundo. Pues hay palabras que podían vibrar también ese tono sin ser tan nocivas. Entonces yo creo que el lenguaje para mí es la gran revolución. Hoy se habla mucho de economía, si lo veis, todo el lenguaje es económico. Sanitario, bueno, más que el lenguaje sanitario se está dando las gracias por lo que están haciendo, pero es mucho más. Y la gente no está dando cuenta de lo que decíamos de ese último minuto de 500, ¿cuántas personas? 567 hoy, no sé cuántas han sido, que han muerto, es decir, ayer. Es decir, que alguien ha estado ahí. Es decir, y que va a seguir ocurriendo eso a lo largo de la historia de la humanidad. Si no somos capaces de unirnos un poquito más como humanidad, como globalidad. Y esa pregunta que la lanzan todos, tenemos que dar primero una respuesta individual en casa y luego tiene que ser una respuesta social. Una respuesta social a nuestros políticos, a nuestros empresarios, a nuestros banqueros y a nosotros mismos. No de odio. Vamos a decirle, ¿qué puedes hacer? Porque yo sé de gente que todavía hoy en día le siguen llamando a los bancos a las deudas. Y yo tengo para pagar antes con tener ahora. Y les siguen llamando. Existen desalmados del lenguaje porque no se han armado de valor para cambiarlo, aunque se den cuenta. Porque después lo justifican, es mi trabajo. No es eso. Y estos pequeños detalles son los que tienen que empezar a cambiar. Por eso el lenguaje a mí me parece clave. Cuando me pillo con una palabra que me va a impulsar a una acción, las palabras me enseñan a mirar el mundo. Voy a pararme. Lo que estamos tan acostumbrados a realmente, ¿no? Que a veces nos vienen, nos dicen palabras bonitas y dices, uy, algo quiere. Ahora, miedito me da. Estamos tan acostumbrados a eso que realmente no lo miramos como algo positivo. Y eso entiendo que hay que cambiarlo y que ahora mismo es un problema, claro. Pero si tomamos conciencia, que es el primer paso, primero tomamos conciencia, luego aprendemos a elegir o a regular, que es importante, a regular qué palabras vamos a elegir. Primero es tomar conciencia y que nos dejen tomar conciencia. Ahora no nos dejan tomar conciencia todavía. Ten en cuenta que en la mayor parte del día nos la han regulado también y nos la hemos regulado. Así que también está en nuestra responsabilidad para estar mirando pantallas, leyendo, actuando, no para pararnos, para pensar. Por lo tanto, claro, tomar conciencia requiere ese primer paso. Es el más complejo de todos. Regular ya requiere el pararse para aprender a elegir una palabra o regular la emoción que nosotros queremos. Y luego pasa la capacidad de una que has regulado, es digamos, el tercer paso, que es la libertad de poder actuar. El lenguaje, en definitiva, es el acceso a una autonomía, a una libertad, a poder parar mi palabra en un momento dado o a poderme arrepentir en un instante oscuro sin que eso me duela a mi orgullo, a mi yo. Y decir, bueno,
es verdad, he metido la pata, sigo avanzando, no voy a abandonar. Entonces, claro, eso se necesita implementar socialmente. Necesitamos implementarlo poco a poco. Grandes revoluciones, no. Es decir, en el momento en que alguien desea una revolución y se quiera cargar a diestro y siniestro, pues creo que al final volveremos a sacar lo mismo, porque en nuestros originales habita lo diestro y lo siniestro, habitan los dos. Y se trata de sumar más las cosas que nos hacen crear futuro. Y es verdad que necesitamos poder llegar al sistema educativo, porque ese sistema educativo después se entrelaza con el sistema universitario que sigue educando y luego con el sistema empresarial que sigue educando. Y luego cuando ya dejamos de trabajar tenemos otro sistema educativo. La curiosidad que podemos mantener para ser mejores y para actuar mejores es algo que tiene que permanecer. Y es algo que tenemos que visualizar, y por eso las empresas, lo que decíamos, los recursos humanos, todo necesita una nueva mirada. Y es que nos escuchen de alguna manera y digan, bueno, vamos a ver cómo organizamos nueva educación para un mundo mejor. Que no te quiere decir que al final tengas que vender productos, con el tiempo yo creo que todo esto va a desaparecer. La competitividad como tal, con los años, o quizá con los siglos. Porque necesitamos cooperar, necesitamos competir. El afán de la codicia nos lleva a competir, no nos lleva a cooperar. Todo lo importante es si podemos conseguir que ciertas palabras, tenemos que ser más competitivos, no, tenemos que ser más cooperativos. Claro, porque ahí también es operar juntos. entra también un poquito en juego el ego de las personas. Claro, y ahí es donde tenemos la posibilidad de trabajar ese ego desde la educación. Desde la educación. Claro, la educación necesita una revisión muy seria. Más allá de libros blancos y de historia, necesita una revisión muy seria en las sociedades. Educamos para la satisfacción, educamos para el bienestar. Hay sociedades que han conseguido mayor bienestar. Hablemos de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda. Bueno, tenemos muchos países que están considerados sociedades del bienestar, que son sociedades prácticas y útiles. Porque cuando hablamos del lenguaje de la felicidad, es un lenguaje que tiene que ser práctico y útil. Por eso es un acto creativo. Porque te crea una utilidad a ti. Aquí Luis, yo creo que dentro de la dieta mediterránea, que dice que la dieta mediterránea se gana calidad de vida, habrá que meter tus libros también, porque el lenguaje positivo da la objetividad. Te permite vivir mucho más sano, mucho más tiempo, con otra mirada. Pienso que dentro de cada menú, cuando se dice, no, dieta mediterránea, usted va a vivir mejor. Sí, pero tendré que cambiar otras muchas cosas, ¿no? Por eso yo creo que sanidad tenía que financiar tus libros, Luis. Sí, la salud del lenguaje sería interesante. Por cierto, se me olvidó decirlo todo el rato y ahora me acabo de acordar. El segundo capítulo del libro, Sí. El lenguaje de la felicidad, Sí. Es de acceso libre. Planeta le pedí, por favor, si podíamos tener, y es de acceso libre y se lo están descargando ahora en Latinoamérica, en muchos lugares. Elegí ese capítulo porque me parecía muy adecuado, hablaba de experiencias muy concretas, es decir, luego si quieres te lo paso, no sé si ya te lo habré pasado, pero que se puede acceder libremente. Y el día me acaba de escribir Planeta ahora también, el día de San Jordi, Sí. para la gente que quiera que le haga una firma electrónica, pero es que me parece que te van a dar el primer capítulo. Poquito a poco a ver si el libro se lo dan gratis, a mí no me importa. Creo que en estos momentos lo más importante es que la gente tenga alguna herramienta entre manos para que puedan construir un futuro mejor ellos personalmente y la gente que les rodea. Si lo que hacemos nosotros, o que dedicamos igual a pensar o a hacer, puede llegar, yo encantado. Es lo que tengo. O sea, no tengo muchas cosas, las que tengo son las que me gustaría poner al alcance de la gente. Cada uno, lo que decíamos antes, pone lo que puede y lo que tiene. Pues vamos a poner lo que tengamos y que podamos. Yo sé que por ahora el segundo capítulo está libre. Bueno, hombre, y lo haces gratis. Ya pones mucho porque tus libros dan calidad de vida cuando se aplican. Realmente la gente vive mucho mejor. Yo hay uno de tus libros que utilizo, algunos ejercicios que pones para cursos de formaciones y tienen muy buen resultado. Aparte, me gustaría que estamos promoviendo por aquí, por la zona del Vallès Occidental, por Sabadell, el tema de cómo educar a los niños con lenguaje, con palabras, que si esto tira hacia adelante, Luis, sabes que contaré contigo.
Hombre, es que me encantaría. Una sola palabra, fíjate lo que digo, pongamos una por... Hasta se puede empezar, como digo yo, con las madres embarazadas, que se ponga una palabra en la barriguita, maravillosa y estupenda, ¿eh? Y luego cuando ya el niño va naciendo, bueno, ha nacido, va naciendo, ya se le puede poner palabras para que garabatee, para que diga, porque esto lo tienen, ya hay muchos, en Pamplona hay iniciativas que se han trabajado con guarderías, con el lenguaje, y hacen cosas muy bonitas. Muy bonitas, muy bonitas. Y yo creo que poco a poco, es verdad que me gustaría que fuera más institucional, que las administraciones públicas, es decir, nuestros gobiernos, nuestros ministerios de educación, dándose cuenta de lo que ha ocurrido, no les digo que ya crean en su propio lenguaje, que eso también necesitarían retirarse un tiempo en soledad y para creer y no mercaden con el lenguaje para ganar votos, sino que crean que ellos son personas que pueden dar grandeza al futuro, no simplemente a 4 años, y esa grandeza al futuro pasa porque den grandeza a la educación. Es decir, que es el primer elemento. Luego ya veremos la educación hacia dónde llega cada uno y en qué áreas. Igual uno después elige ser médico y otro elige ser astronauta. No lo sé, cada uno elegirá lo que crea oportuno, pero la educación tiene que tener el peso real en la vida, ¿no? Tiene que ser lo que la mayoría de los padres y políticos también desean, muchas veces, a no ser que sean, como digo yo, psicópatas, ¿verdad? Desearán que sea una sociedad más feliz, un poquito con mayor de bienestar. Y eso es algo muy concreto. Y el lenguaje es muy concreto. Pues te vamos a dar las gracias por habernos concedido una entrevista. No sé si María José, ¿quieres preguntar algo más? No, me ha quedado todo clarísimo. Yo creo que tienes dibujos, aprovecha a dibujar palabras, a ponerles música. Pero es que si te das cuenta, en el confinamiento en el que estamos y los niños, como aquel que dice, en casa, y todo son con caras sonrientes, todo bonito, arcoíris, aquí tienen el circulito de angelitos. Su visión de por sí es positiva. Y bueno, y tengo un dibujo que me ha hecho antes mi hija también, que es una pasada, que lo voy a traer, ¿eh? Sí. Bueno, yo mientras tanto voy a ver el corazón unicornio. Tiene su corazón unicornio. Es un nuevo animal este, Luis. Claro, por favor. Sí, es un emoticón, pero está muy bien. A mí todo esto me gusta mucho. Es decir, que se dibujen y se inventen. En el fondo, lo que hablábamos antes, mira. No hay nadie como tú. Sí, nadie como tú. Y no hay nadie como tú, con corazones, una cebra, con sus cositas. Esta es mi hija que tiene 8 años. Judith. Claro, pues ahí está. Y esto es lo que podemos fortalecer con el paso del tiempo. Es decir, porque cada uno somos únicos e irrepetibles, que es importante. Por eso, fíjate tú, cada abrazo es diferente en todo ser humano, pero nombramos abrazo al abrazo y sabemos que es abrazo siempre, pero diferente en cada persona cuando lo da. Como cada palabra que tú das es diferente, cada beso que se te da es diferente, no es igual que otro, aunque sepas que es beso. Entonces, es que eso es tan bonito, es decir, nadie como tú, ¿no? Es decir, eso es una realidad que se puede trabajar, claro, y la puedes trabajar diciendo, y respeta al otro que es nadie como tú, que también lo va a decir. Por eso es que el otro también es tan grande como tú, y eso es lo importante, dar el salto al otro, porque el otro también ha escrito a su madre, o a su padre, o a su compañera, o a su compañero, nadie como tú. Y ese es nadie como tú, si se entrelazan, nos damos cuenta que hay muchos túes entrelazados que realmente son necesarios para la vida de alguien y son necesarios para la propia vida, para la propia existencia. Y eso es el respeto a la vida y a toda clase de vida. Y ya nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de toda clase de vida hablamos también de los árboles, de las plantas, de los ríos, de estos ecosistemas, de todo esto, de la cual nosotros somos parte biológica de ello, que ahora de repente empieza a tomar constancia. Y esperemos que no se olvide, para que no nos venga después una crisis climática asociada a otra cosa y entonces cosas inesperadas que podíamos haber evitado, pues empecemos a tomar conciencia y ese nadie como tú es que nadie como nuestra tierra, nadie como nuestro mar, como nuestro río, como nuestro árbol, como nuestra planta, bueno, como nuestra mesa, que hay que cuidarla. Bueno. Pues sí, pues ahí estoy. Pues muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Nos acompañarnos hoy. Muchas gracias, María José. Voy a finalizar ya la conexión del directo de Facebook, que ya la he finalizado. A ver, sí, que lo veo bien. Hola a todos.
sí, finaliza. Ya está